Bienvenidos a mi canal. Astrología Percy. Hoy vamos a hablar de Plutón en la casa 8, de la carta natal, del libro de Howard Sasportas. En un poema titulado In Tenebris, Thomas Hardy escribió: si hubiera un camino hacia lo mejor, exigiría mirar lo peor cara a cara. Hardy bien podría haber estado pensando en Plutón en la octava casa cuando se le ocurrieron esas palabras. Según Freud, nacemos con ciertos impulsos que nos acicatean desde adentro. Pero, debido a presiones internas o externas, nos angustia dar expresión a esos impulsos y para dominarlos, erigimos mecanismos de defensa. Dos de ellos en particular, el impulso sexual y el de agresión, nos causan muchos problemas. Si se los niega por completo, es fácil que hagan erupción de manera explosiva, en forma de comportamientos compulsivos e incontrolables. Sin embargo, si les damos rienda suelta, existe el peligro de que nos controlen en vez de ser nosotros quienes los controlemos. El reto que enfrenta quien tiene a Plutón en la casa 8 es la exploración y la aceptación de esos impulsos, al mismo tiempo que se encuentran maneras de canalizarlos, deliberadamente y de forma productiva, hacia la esfera de las relaciones interpersonales. El sexo y la agresión van normalmente asociados con el planeta Marte y dan la impresión de ser impulsos instintivos endógenos, que son parte necesaria de nuestra herencia biológica. El valor del sexo es obvio en la reproducción, y la agresión, o poder, es necesaria para el crecimiento y para el dominio de la vida. La excitación sexual es, en muchos sentidos, afín a la fisiología del enojo. Es más, Kinsey consignó 14 cambios fisiológicos que son comunes a la excitación sexual y al enojo. Incluso por nuestra propia experiencia tal vez sepamos con qué frecuencia el amor se convierte en enfado, o lo que comenzó como una discusión termina siendo un orgasmo. Pero cuando empezamos a hablar de reprimir estos impulsos o de dominarlos, nos salimos del campo de Marte para entrar en los dominios de Plutón. Algunas personas que tienen a Plutón en la casa 8 consiguen dominar y encauzar hábilmente su energía libidinosa hasta alcanzar logros impresionantes. Winston Churchill, Leonardo da Vinci, Galileo y Bismarck, todos hombres de excepcional poder e impulso, habían nacido con Plutón en esta casa. Este emplazamiento denota también una fuerza tremenda y abundancia de recursos en momentos de crisis, así como la inspiración necesaria para guiar a otros en momentos difíciles. Además de reorientar su propio uso del poder, tanto en el nivel físico como en los planos mental, social, emocional o espiritual, estos nativos poseen la capacidad de alterar drásticamente la vida de aquellos con quienes entran en contacto. Sin embargo, al echar un vistazo al American Book of Charts, se destacan otros 3 ejemplos de Plutón en esta casa. Uno de ellos es Sion Gassi, con Plutón en la casa 8 rigiendo a Escorpio en la 12 y en la 1. Según Roden, a Gassi lo consideraban un destacado miembro de la comunidad hasta que fue procesado por agresión sexual sádica y asesinato de 32 jóvenes y niños, a quienes, como es propio de este emplazamiento, había enterrado en el sótano de su casa. Albert Dier, el amistoso vigilante que patrullaba el cruce frente a una escuela y que un día secuestró, violó y estranguló a 3 niñitas, tenía a Plutón en Géminis en la casa 8, como regente de su ascendente Escorpio. Arthur Bremer, quien disparó contra el senador estadounidense George Wallace, también tenía a Plutón en esta casa. Roden consigna que en su diario se subrayan su frustración y preocupación sexuales. Cuando las energías naturales del sexo y la agresión se ven obstruidas en su desarrollo y su expresión, y se las deja enconarse en el mundo subterráneo, se vuelven desagradables y mortíferas. A menos que se las reconozca y canalice positivamente, estas fuerzas se acumulan hasta que irrumpen en la conciencia, haciendo saltar todos los controles del yo. Antes de que la persona se dé cuenta, el infierno se ha desencadenado. Obviamente, no todo el que tenga a Plutón en este emplazamiento habrá de ser un Churchill ni un asesino de niños. Y sin embargo, una cosa es segura, que una tremenda reserva de energía, lo que algunos llamarían tal vez el poder de la serpiente enroscada, está allí a la espera. La casa octava describe lo que pasa entre las personas, y cuando en ella está Plutón, el signo distintivo del intercambio es la intensidad. Las asociaciones pueden llevar implícitas luchas por el poder, violencias emocionales o físicas, o la ruptura de tabúes. Algunos de estos nativos tienen propensión a las relaciones trágicas o torturadas, que generan una transformación, en la tradición de Romeo y Julieta o de Tristán e Isolda. Detrás del simbolismo del acto sexual está la nostalgia de la trascendencia del sí mismo o del poder. Por temor al carácter excesivo o caótico de sus poderosos impulsos emocionales, es posible que intenten evitar completamente los contactos íntimos.
También, en ocasiones, Plutón en la casa 8 hace referencia a conflictos, traiciones e intrigas relacionadas con el dinero de otros. Pueden surgir complicaciones y problemas que se arrastrarán durante largo tiempo con ocasión de herencias, impuestos, arreglos comerciales y convenios de divorcio, especialmente si Plutón está mal aspectado. Es probable que el sistema de valores del nativo difiera en forma significativa del de su asociado, o que lo que este último cree pueda afectar y cambiar profundamente al nativo. Son personas que pueden tender a cuestionar y destruir lo que es caro a otras personas. Además de tener que hacer frente a sus impulsos agresivos y sexuales, es muy probable que deban vérselas con problemas referidos a la muerte. Freud sentía que todos albergamos un deseo de muerte, thanatos, y anhelamos retornar al estado libre de tensiones cuya experiencia tuvimos antes de nacer. Esta nostalgia de irrumpir a través de límites y fronteras, de aniquilar el sí mismo para disolverse en el no ser, puede ser intensa para los que tienen a Plutón en la casa 8. Es probable que algunos de ellos flirteen con la muerte, poniéndose en situaciones peligrosas o de alto riesgo, o dando cauce inconscientemente a sus tendencias autodestructivas. A otros quizá les fascine el tema como tal e investiguen intensamente los conceptos metafísicos de la vida después de la muerte, la reencarnación y otros temas afines. He conocido a varias personas con este emplazamiento que han rozado de cerca la muerte, y tras haberse escapado por un pelo, volvieron a la vida e hicieron una nueva evaluación de todas sus prioridades. Otros quizá obtengan con creces la experiencia necesaria con la muerte de los seres próximos a ellos. Y sin embargo, también me he encontrado con quienes, teniendo este emplazamiento, se encuentran absolutamente aterrorizados y angustiados ante su propia muerte. Quizá necesiten que se les recuerde que la muerte es una parte inextricable de la vida, y que negar la muerte es negar también la vida. Si reconocemos plenamente que un día moriremos, esa admisión puede hacer que nos entreguemos más auténticamente a la vida y que apreciemos tan plenamente como nos sea posible cada momento fugitivo. San Agustín escribió una vez que solo frente a la muerte nace el ser del hombre. La muerte nos arroja dentro de la vida. Si este conocimiento no les aterra, estas personas están finamente sintonizadas con las energías operantes en los niveles más profundos de la vida, y serán mucho más rápidas que otros para percibir los rumores en la atmósfera. Tienen un aparato sensorial semejante, en cierto modo, al de esos animales que saben de antemano cuando está por producirse un terremoto. Hay en ellas un deseo de entender e incluso de llegar a dominar los secretos de la naturaleza y lo que algunos podrían llamar poderes ocultos. En ocasiones, y sin darse cuenta conscientemente, estos nativos hacen magia, influyendo sobre las situaciones y sobre otras personas mediante la manipulación de esas fuerzas sutiles. Atraídos inexorablemente a penetrar en el ámbito de los conocimientos prohibidos, se atreven a explorar niveles de la existencia que los demás no perciben o que no se animan a abordar. No se les olvide darle me gusta, comentar y suscribirse. Adiós chicos, hasta la próxima.